Ecos del Magisterio presenta el editorial. Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esta semana ha transcurrido con actos de conmemoración sobre el bicentenario de nuestra era republicana, de nuestra sufrida patria. Conmemoración del Congreso Constituyente de 1821. Esta conmemoración llevó a actos esta semana durante todo el transcurrir en San José de Cúcuta, en la Vía del Rosario, y en general enalteciendo el espíritu patriótico de nuestro pueblo. Pero lamentablemente los gobiernos se acuerdan de estas efemérides solo para posar, para ganar en prensa y no para solucionar problemas de las regiones. Posar ante el mundo en estas efemérides para conciertos de paz o para, como ocurrió hace unos años en la frontera colombo-venezolana, o para aprovechamiento político en épocas preelectorales. Se descuida impunemente el resto de las vidas de los pueblos, de sus insufribles necesidades y la indolencia frente a hechos concretos y a compromisos como el desarrollo del proceso de paz y el desarrollo que no es lo mismo que superar lo que en este momento son regiones en conflicto. En lugar de paz se convive con la violencia y se connive por parte de las autoridades actos de connivencia con hechos detestables, con situaciones incómodas con respecto a la corrupción campeante, etcétera. No se compadece una actitud de efemérides de bicentenario de nuestra era republicana con la cantidad de situaciones y compromisos éticos y políticos que tiene nuestra clase dirigente. Una reflexión para continuar esta amena charla es: ¿qué hay de nuestra república y de nuestra democracia 200 años después? ¿Qué mostrar y qué añorar para futuras generaciones? ¿Qué puede mostrar esta era republicana a nuestras futuras generaciones como logros, como avances, como desarrollos en la democracia imperfecta que sufrimos? ¿Cómo superar la distancia o el vacío? Cómo construir el puente no existente entre el sistema político y el ineficiente modelo económico, el poco eficiente modelo económico que hoy no ha podido superar la pobreza y la desigualdad que subyacen en nuestra sociedad y en nuestros problemas sociales y en nuestros problemas políticos que ha generado durante casi 60 años toda esta situación de guerra que aún después de 5 años de haber firmado el acuerdo de paz en Colombia, no se ha podido desarrollar por la absoluta negligencia y la actitud antipaz, antipacífica que ha mostrado el gobierno con su actitud de cambiar la razón de ser de la paz, cambiar la razón de ser de la paz, hablando de una supuesta, comillas, paz con legalidad. ¿De dónde sacó este gobierno que ponerle apellidos a la paz sería agradable para nuestro pueblo y respondería a la necesidad de desarrollar nuestro proceso de paz? Paz con legalidad. Es decir, ya la paz no es integral, ya la paz no es holística, el concepto de paz lo cambió este gobierno impunemente además, para hablar de paz con legalidad e imponer un patrón de desarrollo que no tiene que ver en nada con lo que se propuso en el acuerdo de paz. De manera que esta reflexión de cómo superar pobreza y desigualdad para superar los problemas que subyacen en nuestra sociedad y para poder hablar de paz en Colombia, entonces se encuentran todavía situaciones incómodas como hablar de un pesado catálogo de problemas e insatisfacciones
que se acrecenta en vez de aminorar la situación de necesidades y de insatisfacciones. Esto nos lleva a hablar de todos modos también de un tema como economía y paz, cómo diseñar políticas, cómo dirigir la institucionalidad, la economía misma y la normatividad del país a un escenario de políticas y de acciones que tiendan a resolver necesidades y conflictos sociales. Es lo que hace falta en Colombia para que nuestra economía apunte también hacia la paz. Si se asume el desarrollo consciente, legítimamente orientado del proceso de paz, indudablemente en los acuerdos de paz hay muchos elementos que nos ayudarían a superar esta situación de crisis insalvable con la que infelizmente va a culminar este gobierno el 7 de agosto. Ya en lo que queda de gobierno se hace palpable que no se va a avanzar en ese sentido. Los pobres resultados están a la vista. 5 años después las estadísticas no mienten. Una economía que supuestamente va a crecer entre el 6 y el 8% del PIB, pero que también crece la pobreza y la desigualdad. El desempleo crece, no decrece como se esperaría. Se habla de paz y no de las paces. No se asume el concepto de paz integral. Paz vista como una oportunidad no existe. Paz para las zonas rurales de Colombia, que es la importancia de la paz territorial que consagran los acuerdos. La reparación colectiva y la paz territorial, los planes de desarrollo territorial como instrumentos de paz están lejos todavía de ser realidad en Colombia. De manera que validez y racionalidad de los proyectos de desarrollo territorial, por ejemplo, que todavía están en proceso todavía dudable en proceso de desarrollo sosteniblemente hablando. Paz laboral como parte de esa paz integral no existe. Atender las necesidades de otro componente que son los trabajadores, ese otro componente para la paz. Finalmente, recomiendo a toda la amable audiencia aproximarse a un documento que es un poco largo pero interesante, que ha publicado FESCOL, la Fundación Frederick Ebert Stiftung de Colombia. Este mes de agosto está fresquito, hace apenas unos 2 meses, un documento que se llama Los Enredos de la Paz. Son unas reflexiones alrededor del largo camino de la transformación del conflicto armado en Colombia. Es un documento que sería largo de esbozar en pocos minutos, pero que recomiendo a nuestros oyentes que se aproximen a él con alguna intención seria de develar algunos y recordar algunos problemas que tiene este proceso 5 años después. Y porque quiero que estas efemérides de 200 años de republicanismo, de 200 años del Congreso Constituyente de 1821, de la conmemoración que con tanto bombo y platillo ha traído a la frontera, a Cúcuta y a la Villa del Rosario, incluso a presidentes, entre comillas, de otros países. Y se ha hecho un despliegue por parte del gobierno nacional publicitario de estas efemérides, no el necesario y no el que queremos. Hubiera preferido un escenario político, económico y social en Colombia mejor. Pero bueno, aprovechemos este momento reflexivo para aproximarnos a una lectura más sensata, más objetiva de las falencias versus aportes, ¿no? De las falencias que aún vivimos en nuestro sistema político y en nuestro modelo económico, que nos alejan aún de una verdadera paz integral en Colombia. Muchas gracias y feliz resto de día.